Pues le damos gracias a Dios, hermanos, por todo lo que Él nos da. La realidad es que Dios es muy bueno, hermanos. Dios es misericordioso, pues no hay palabras, hermanos, para hablar de su grandeza, de su poderío, de todo lo que Dios representa en la vida de cada uno de nosotros. Y hermanos, yo le voy a invitar a que se ponga un momento de pie. Vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a poner este tiempo delante de la presencia de Dios para que Él sea el que hable, hermanos. No sean las ideas de las personas, de su servidor o alguna palabra que malentendamos o algo que no agrade a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta mañana por todas tus bendiciones, por todas tus misericordias. Gracias porque tú estás aquí, Señor, lo reconocemos y sabemos que tú moras en la alabanza de tu pueblo. Creemos que, como dice tu palabra, Señor, que donde 2 o 3 están reunidos en el nombre del Señor Jesús, tú ahí estás, tu presencia está ahí, tu Espíritu Santo está en nuestras vidas, en nuestros corazones. Sabemos que hemos sido llenos del Espíritu Santo, que hemos sido sellados con tu Espíritu, Señor, y que, Padre, tú pagaste ese precio, tú mandaste a tu Hijo a la cruz para pagar ese precio por nuestra redención, por nuestra salvación, Padre, y te damos gracias. Y Padre, ponemos este tiempo, este momento delante de tu presencia. Te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos saques en victoria, que tú, Señor, seas el que hable a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestras vidas, que no sean los conceptos humanos, que no sean las ideologías, el yo creo, el yo pienso, el me imagino. No, Señor, sino que sea tu palabra la que hable a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Que sean tus palabras las que toquen nuestras vidas, Padre. Te damos gracias en esta hora una vez más, y ponemos este tiempo, ponemos este espacio, la vida de cada uno de mis hermanos y aquellos que por alguna razón el día de hoy no pudieron estar aquí. Señor, tú les bendigas, tú les ayudes. A nuestros hermanos que estarán más tarde, también te pedimos que tú seas con ellos. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por todo, Señor. Te bendecimos y te alabamos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues, hermanos, no es un secreto. No es un secreto lo que está pasando. Yo creo que todos nos damos cuenta que cada día el mundo está más difícil, hermano, está más perdido. Y el tema es, hermanos, que todo lo que pasa nos afecta como iglesia, como congregación, hermanos. A lo mejor muchos pensamos, pues, que pase, ¿no? Pero no es así. La misma Escritura nos habla de que nosotros debemos de ser esa diferencia en la tierra, hermanos, en el mundo. Pero antes de poder hablar de eso, tendríamos que hablar, ¿qué hacemos cada uno de nosotros el día de hoy? Yo el día de ayer estaba viendo, les comento, estaba viendo, no me acuerdo, un programa, ya no me acuerdo qué estaba viendo, pero al final del día, hermanos, sale un anuncio de esta cadena de Disney, que es una cadena que es pensada en los pequeños, adolescentes, a un público infantil, vamos a llamarlo. Pero el tema, hermanos, es que ellos hacen una fuerte propaganda al mes del orgullo y empiezan a promocionar sus productos y las mochilas y los tenis con los colores del arco iris, ¿no? Nosotros sabemos que el arco iris es un pacto entre Dios y los hombres, en el cual Dios dijo: no destruiré nuevamente la tierra con agua. Ese es el pacto. Pero todo este movimiento homosexual
lo ha tomado como su bandera, como su insignia, y ahora pues eso es lo que se identifica. Pero el tema es que va dirigido a los niños. No el día de hoy, otro día, hermanos, si Dios nos presta vida voy a hablar de este tema, pero hace 7 años más o menos, hermanos, me acuerdo que tuve la oportunidad de predicar y yo hablaba sobre esto, hermanos. Tuve la oportunidad de hablar en 2 ocasiones, una tercera no, porque me dijeron, ya habla de otra cosa. Pero 7 años después, yo me doy cuenta que esto nos está alcanzando y no lo hemos querido ver o no lo vemos. Y nos está alcanzando de una manera tremenda, hermanos. Y es importante que los cristianos tomemos nuestro lugar que Dios nos ha dado. Es bien importante, hermanos. Yo en aquella ocasión me llamó mucho la atención que en una noche les decía, me leí todos los libros de primaria de primero a sexto año, buscando. No había tanto como ahora, pero sí había algo, hermanos. Les hablo rápidamente. Muchos no lo sabemos, pero hay una agenda mundial, la Agenda 30, hermanos, para el año 30. No estamos muy lejos. Y en estas cumbres mundiales en las que tal vez usted y yo ni cuenta nos damos, se ha llegado a una conclusión bien importante. El problema del mundo, el problema para que el mundo cambie, para que el mundo sea mejor, se llama cristianos, fanáticos, retrógradas. Ese es el problema. Los que amamos al Señor, los que realmente somos cristianos, aquellos que nos dicen, es que eres un fanático, es que eres un legalista, esos somos el verdadero problema, hermanos. No los que hacen club social, no los que van a la iglesia porque hay que ir a la iglesia, como cuando yo alguna vez fui a la iglesia popular y tenía que ir los domingos porque era parte de la vida. No, el que viene y cuando cantamos, porque tú eres mi Dios, realmente lo siento y digo, tú eres mi Dios, Señor, y tú eres digno de toda la gloria. Y no daré la gloria a nadie más. Mis labios no entonarán basura. Mis labios te alabarán y te glorificarán. Y yo sé que estoy en un proceso, que no soy el mejor ni la mejor de las personas, pero sé que tú me vas a cambiar y me vas a transformar. Y yo sé que llegado el momento, así, fíjese bien lo que le voy a compartir, hermanos. Yo sé que llegado el momento, así como Daniel, no fue Daniel, fueron sus compañeros, Sadrach, Mesach, Abednego, le dijeron al rey Nabucodonosor, oh rey, no importa. Te queremos decir que el Dios al que servimos nos puede librar del horno de fuego. Pero si no lo hiciera, fíjese bien, hermanos, pero si no lo hiciera, de todos modos nosotros no vamos a adorar la estatua. ¿Cuántos realmente estamos convencidos de eso, hermano? Yo sé que a lo mejor alguien me podrá volver a decir, hermano Ariel ya predica otra cosa, pero de aquí al año 30 yo no sé si de aquí al año 30 viva, pero los que vivan, yo no sé si serán como esos Sadrach, Mesach y Abednego, y todos tengamos ese poderío de parte de Dios, esa convicción de poder decir a la autoridad o al que esté en ese momento, no importa si mi Dios me libra o no me libra, yo no voy a ceder al pecado. ¿Se da cuenta qué importante, hermanos, es estar firmes en el Señor? A lo mejor muchos lo vemos lejano, decimos, bueno, el hermano Ariel, ¿de qué habla? ¿Qué le daría hoy de desayunar a la hermana Silvia? No, hermanos, estamos tan cerca, pero tan cerca de que la iglesia de Cristo comience una persecución. Estamos tan cerca, hermanos, que no nos hemos dado cuenta. Dice la Escritura que como en los tiempos de Sodoma y de Gomorra será esto, hermanos. ¿Sabe usted que a nivel mundial se está una pugna tremenda para que se pueda tener sexo con bebés? No se espante, hermano. En la antigua Roma se hacía, pero había algo por lo cual el Imperio Romano no trajo esto. Pero ahora, hermanos, no va a haber poder humano que pueda contener lo que viene.
¿Cuántos son papás? Hermanos, ustedes tienen una responsabilidad tremenda con sus hijos, con los pequeños. Pero tremenda. Tremenda, hermanos, como usted no se imagina. Porque sabe, dice la Escritura, porque si no me lo voy a pasar hablando yo puros ideales míos, ¿verdad? Dice la Escritura, hermanos, si me acompaña Lucas, y esto es vital en cada cristiano, hermanos. En el capítulo 9 del Evangelio de San Lucas, hermanos, versículo 23. ¿Lo tienen, hermanos? Este capítulo, hermanos, la palabra viene hablando sobre la misión de los 12 cuando Jesús los manda a predicar. Nos habla de la muerte de Juan el Bautista, nos habla de la alimentación de esos 5,000 personas, de la confesión de Pedro. Y llega el momento en que Jesús comienza a hablar de su muerte, de cuando Él sería entregado. Y precisamente el versículo 23 dice así, la palabra del Señor. Y decía a todos, ¿quién? Jesús les decía a todos. Jesús nos dice hoy, a usted, a mí, a cada uno de los que estamos aquí reunidos, nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz cada día. Y número 3, sígame. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarnos a sí mismo, hermanos? ¿Qué es negarnos? A veces es tan difícil negarse. Y el ejemplo más claro, más común que podemos poner es las famosas dietas. Cuando me doy cuenta que el saco ya como que ya no me cierra, digo, chin, necesito bajarle. Entonces me empiezo a negar. ¿De qué manera? Pues ya no como. Ya no como lo que sé que me sube de peso. Eso es negar, porque ¿quién se puede negar? Imagínese ahorita que usted se va a ir a su casa, imagínese una hamburguesa con su queso manchego, su jitomate, su lechuga, sus pepinillos, al carbón, sus papitas fritas, y lo que nunca puede faltar, una Coca Light, hermanos, obviamente Light, bien fría. ¿Quién se puede negar? Y del otro lado, una lechuga con jitomate y pepino. ¿Qué elige usted? ¿Qué elijo yo? Bueno, cuando decimos, no, pues es que me tiene que entrar, pues me tengo que comer la ensalada. Y así en la vida hay muchas maneras en las que nos podemos negar o debemos de negarnos. Pero no solamente eso, si vamos a 1 Corintios, la Escritura también nos habla de esto, hermanos. El apóstol Pablo, que fue un hombre experto en la vida del seguir al Señor, nos habla y nos dice en 1 Corintios 9, 24, hermanos. Si usted lo tiene, me dice un amén. Dice así la palabra, hermanos, amén. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, ¿de todo qué? Se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pablo obviamente está haciendo una comparación con los atletas. No olvidemos que Pablo viajó por toda Asia, lo que en aquel entonces se conocía como Asia Menor, incluyendo Grecia, los griegos, el deporte, hermanos, los Juegos Olímpicos, ahí nacieron. Y Pablo hace esa referencia y dice, todos los que corren en el estadio no van a jugar, porque dice, todos a la verdad, ¿qué? Corren.
Como diciendo, el que es cristiano, no es un juego. O eres o no eres. ¿Vas a la iglesia? Pues muchos van a la iglesia, pero eso no te hace no. Llevas una Biblia bajo el brazo, muchos lo hacen, pero tampoco eso te hace ser cristiano. Y luego dice, el que lucha, y todo aquel que lucha de todo, ¿qué? Se abstiene. ¿De qué es de todo? Imagínense un deportista de alto rendimiento, duerme temprano, se alimenta a sus horas, hace ejercicio, tiene una vida concentrada en su objetivo y se abstiene de todo aquello que le puede mermar o que le puede dejar en desventaja en una competencia. Entonces, si yo recuerdo ahorita las palabras del Señor Jesús, ¿qué me dijo el Señor Jesús? Niéguese a sí mismo, abstente de aquello que te va a alejar de mi presencia, de aquello que te va a alejar de mí. Entonces comienzo a entender que me tengo que negar. Y usted sabe, hermanos, usted conoce. Considero, hermanos, que son tiempos en los que como cristiano tenemos que ser más firmes. Tenemos que ser más firmes. A lo mejor a veces toleramos ciertas circunstancias, pero tenemos que abstenernos. Tenemos que buscar en el Señor esa perfección. Y si vamos, yo le quiero invitar que vayamos a Romanos 15:3, hermanos. ¿Lo tenemos, hermanos? Porque déjeme decirle, si usted se acuerda de ese pasaje ahí en Juan, cuando Jesús lava los pies a los discípulos, ¿qué pasó en ese momento, hermanos? Usted recordará, ellos estaban celebrando la Pascua. Tradicionalmente, cuando usted invitaba a alguien en esos tiempos a su casa, parte de recibir a alguien, parte de la hospitalidad, de atender usted a su invitado, era lavar los pies. Lavar los pies porque pues en aquel entonces no usaban zapatos como ahora nosotros, eran sandalias, los caminos, no había banquetas como ahora, no había calles pavimentadas, todo era tierra. Y usted imagínese aquella parte del mundo, el oriente, la tierra, la arena. Entonces los pies tendían a ensuciarse. Entonces cuando llegaban a la casa a donde ven siendo invitados, el anfitrión lavaba los pies. Entonces en ese día, en ese momento, como ese lugar no era de nadie, bueno, tenía un dueño, pero me refiero, no era de Jesús, no era de los 12, sino que se los habían prestado para que ellos celebraran la Pascua, no había un anfitrión. Entonces imagínense, llegan los 12, llegan Jesús, todos con los pies sucios. ¿Y Jesús qué hace? Jesús, dice la Escritura, que se levantó de la mesa, tomó la toalla, se la ciñó, tomó un lebrillo con agua y comenzó a lavar los pies. Dice la Escritura que cuando termina, Jesús les dice: yo soy el Señor y Maestro, y les he lavado los pies y les he dado ¿qué? Ejemplo, para que ustedes también laven los pies unos a otros. ¿Por qué les menciono esto? Porque siempre, hermanos, siempre Jesús nos da ejemplo. Negarnos a nosotros mismos, nos acaba de hablar Pablo, pero déjeme decirle que Jesús también dio ejemplo. Romanos 15:3 dice así, ¿lo tiene? Dice, hermanos, porque ni aún Cristo, ¿qué, hermanos? Se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. O sea, ni Jesús se agradó a sí mismo. ¿Cómo es esto? Jesús se negó a sí mismo, hermanos. ¿Se acuerda ahí en Lucas? Cuando el maestro va, después de este acontecimiento de celebrar la Pascua, de la última cena,
Dice la Escritura que salieron y se dirigieron al monte de los olivos, a Getsemaní. Y dice la Escritura que en 3 ocasiones Jesús fue a orar y que Jesús, estando en una agonía, ¿cuál era su oración? Padre, si es posible que esta copa pase. ¿Pero qué decía Jesús? Pero no mi voluntad, sino la tuya, Padre. El texto conocidos por todos, hermanos, Filipenses 2. Filipenses 2, en el versículo 5 vamos a leer, hermanos. Si usted tiene oportunidad, léalo en su casa, lo debe de conocer, es uno de los pasajes excelentes. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en... ¿Qué nos está diciendo? Así como Cristo, ese mismo sentir debe de haber en cada uno de nosotros. Lo mismo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, Jesús siendo Dios y estando en esa agonía, estando en esa situación tan difícil, no lo tomó, no dijo yo soy Dios y porque soy Dios no tengo por qué hacerlo. Jesús no dijo yo soy Dios y por qué tengo que ir a la cruz, por qué tengo que sufrir. No, dice que no fue cosa como que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La naturaleza humana de Jesús ahí estuvo antes que su naturaleza divina. No olvidemos que Jesús fue 100% hombre y Jesús es 100% Dios. ¿Lo entendemos? No, porque nuestra mente es tan finita que eso no lo podemos entender. Yo no podría entender cómo alguien es Dios y es hombre. Entraríamos en muchos detalles, hermanos, pero eso se cree por fe. Yo lo creo por fe. Yo creo que Jesús es el Señor. Yo creo que Jesús es Dios. Yo creo que Jesús fue un hombre que se cansaba, que sudaba. Era un hombre que caminaba a distancias como cualquiera de nosotros y que tenía que sentarse, así como cuando llegó a aquel pozo y le pidió agua a la samaritana porque tenía sed. Y yo creo que ese hombre que tomó esa forma humana, siendo Dios, murió en la cruz, pero resucitó al tercer día. Y el día de hoy Él está sentado a la diestra del Padre. Él pagó el precio, mi precio que yo tenía que pagar, Él lo pagó en la cruz. Y lo mejor es que Él un día volverá. Y yo ahí debo de estar, ahí tengo que estar. Eso es lo que yo creo, es lo que debemos de creer. Porque eso es lo que enseña la Escritura, hermanos. Y dice la palabra: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se negó a sí mismo. Entonces, si nosotros volviéramos a nuestro primer versículo, hermanos: si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, número 1, ¿qué? Niéguese. Me tengo que negar. Número 2, tome su cruz cada día. Cada día. ¿Qué es tomar la cruz cada día, hermanos? Yo creo que todos lo entendemos. No me vaya usted a decir como algunos dicen por ahí: es que mi cruz es esa mujer que el Señor me dio. Es que mi cruz es el esposo que Dios me dio. Es que mi cruz son los hijos que Dios me dio. No, hermanos, no. La cruz era un instrumento de muerte. La cruz es como si ahora habláramos de la inyección letal. Por ejemplo, en México no hay pena de muerte, pero en nuestro país vecino sí la hay. Y ahí, por ejemplo, una inyección. ¿Qué hacen? Si usted ha visto alguna película, ha visto alguna ejecución, luego la suben por ahí, pues llevan al preso, al sentenciado,
lo ponen ahí, lo acuestan, lo amarran y le inyectan alguna sustancia, algún químico, y en un cierto momento la persona va a morir. Eso, llévelo usted a la cruz. La cruz era lo mismo. Un sentenciado a muerte, en lugar de ponerle una inyección, era crucificado. Y ahí tenía que morir. Entonces, cuando el Señor me dice, toma tu cruz cada día, quiere decir que yo debo de tomar esa cruz todos los días, y en esa cruz tengo que clavar al viejo hombre. Hermanos, aquí nosotros lo debemos de aprender y debemos de crecer. Yo no sé si a usted le ha pasado en alguna ocasión, a mí sí, y lo digo con tristeza, que voy con alguien que vamos a la iglesia los dos y de pronto mi compañero dice una grosería. ¿Qué pasó? ¿Cómo? No, pues es que se me salió. Esa persona no ha entendido o no quiere entender que todos los días en esa cruz él tiene que clavar al viejo hombre. De pronto llega el 24 de diciembre y tocan a la puerta del hermano Ariel. Y adivine que el hermano Ariel tiene villancicos. ¿Por qué? Porque él no ha entendido que todos los días en esa cruz tiene que crucificar al viejo hombre. ¿Qué pasa, hermanos? Que actualmente el cristianismo se ha degradado, se ha diluido de tal manera que son club social. Las iglesias se han convertido en un club social. ¿Qué es lo más atractivo? Pues poner un árbol de Navidad. Imagínense nuestro árbol de Navidad con los regalos. Hacemos una rifa a ver quién se viste de Santa Claus. Si quieren, yo me he visto, hermanos. Tenemos a los niños, villancicos. Qué bonito, hermanos. La rosca de Reyes, el chocolatito. No hemos entendido que día a día, hermanos, tenemos que crucificar al viejo hombre. ¿Y sabe cómo le llaman a quien predica esto? Legalista. Qué poco amor tienes por las almas. No, hermanos. Porque yo prefiero que me digan legalista, pero aquella alma que escucha esto se dé cuenta que si él celebra la Navidad, que si a él se le salen las groserías, que si él se va con su pastor, porque es una realidad triste, a su casa a echarse sus copas, porque es el pastor que no pasa nada. Ya imagino a mi hermano Alejandro, yo imagínense que, hermano, lo espero yo en mi casa, y ahí nos abrimos un... ¿Usted se imagina eso? Pero yo prefiero que hay quien lo escuche y que el día de mañana, cuando esté delante de la presencia del Señor, diga, pues este hermano predicaba la verdad. Yo prefiero que eso pase y que el Señor me diga, hacedor de maldad, yo nunca te conocí. Porque no se trata de que estemos llenos, hermanos. No se trata de que seamos populares. No se trata de que esas cajas se llenen, se desborden. No, hermanos, se trata de que las almas entiendan, de que las almas vean la luz de Jesús. De eso se trata. De que yo me niegue a mí mismo y que tome mi cruz. Y dice la Escritura, le voy a invitar a que vayamos al mismo Romanos, pero ahora vamos al capítulo 6, versículo 6 de Romanos, hermanos. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Fíjese lo que dice la Escritura, para que vea que no me lo invento. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, ¿qué, hermanos? Crucificado juntamente con él. ¿Con quién él? Con Cristo, hermanos. ¿Dónde? En la cruz. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, hermanos, cuando yo entiendo esto, entonces no se vale eso de que yo venga, porque luego es muy común, venimos a la iglesia, porque también lo aprendemos de la religión popular, venimos los domingos, hermano, es que la semana pequé y vengo y lloro y metiendo, y bueno, ahorita no pasamos aquí, pero cuando hay oportunidad pasamos al frente y lloramos. No que esté mal, no. Lo que le quiero entender es que no se vale que cada 8 días yo haga lo mismo. Porque hoy vengo, lloro, le fui infiel a mi esposa, me emborraché, dije groserías, lo que usted quiera. Pero resulta que dentro de 8 días hago lo mismo.
Entonces no he entendido esto. Yo no he comprendido que el viejo hombre fue crucificado. No he comprendido que yo tengo que negarme a mí mismo. Y alguien me dirá, es que tú no entiendes, qué difícil. No, a lo mejor yo no lo entiendo, pero déjeme decirle que Jesús sí lo entiende. Y que Jesús tiene el poder para cambiar vidas. Porque aunque yo lo entienda, yo no puedo cambiar a nadie. Aunque mi hermano Alejandro lo entienda, él tampoco tiene el poder de cambiar. El único que cambia a las personas se llama Jesucristo. Él es el único que cambia los corazones. Y vamos a terminar este punto, hermanos, en Gálatas 2:20. Si lo tiene, me dice un amén, hermanos. 2:20 dice así: con Cristo estoy, ¿qué, hermanos? Juntamente, y ya no, mas ¿quién vive? Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjese bien, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. ¿Qué es ese ya no vivo yo? Me niego a mí mismo. Me niego a mí mismo. Me empiezo a negar a mí mismo. Porque ahora ¿quién vive? Cristo es el que vive en mí. Entonces cuando el Señor me dice, toma tu cruz día a día, quiere decir, crucifica, mata, deja que muera en la cruz aquello que es de la carne, aquello que es pecado. Cuando yo entiendo eso, hermanos, ya voy de gane, ya voy del otro lado. Y hermanos, el otro punto, ¿cuál era el otro punto? ¿Se acuerdan? Sígueme. Fíjese qué importante es el orden. Yo no puedo decir que sigo al Señor si no me he negado a mí mismo. Yo no puedo decir que sigo al Señor si día a día no me he crucificado en la cruz, si el viejo hombre no va muriendo. Aquellos que decimos que seguimos a Jesús, pero no estamos en esos puntos anteriores, ¿sabe qué pasa? Seguimos ideales equivocados. Yo puedo venir a la congregación, hermanos, y puedo ser el mejor músico, pero me mueve la música. A mí me mueve el deseo de tocar. A mí no me mueve el Señor. Yo puedo venir a la congregación, pero me mueve la hermanita que se sienta allá cuando soy joven, cuando soy soltero. Y llego puntual y me baño y todo. Pero a mí me mueve esa persona, a mí no me mueve el Señor. Yo puedo venir a la congregación, y quiero que me entienda con todo respeto, sin que se me ofenda, pero yo quiero venir a la congregación porque quiero ver a mi hermano David, porque tengo un negocio con él. A mí me mueve el negocio que tengo con él. A mí no me mueve venir a la congregación a alabar, a buscar al Señor. No, a mí me mueve hacer negocio. Cuando pasa eso en nuestras vidas, yo estoy equivocado y pienso que sigo a Jesús, pero no estoy siguiendo a Jesús. Estoy siguiendo ideales, estoy siguiendo causas, estoy siguiendo otros conceptos, pero no he entendido que seguir a Jesús, primero me tengo que negar, me tengo que crucificar, y entonces sí puedo seguir a Jesús. ¿Se da cuenta por qué la palabra es tan interesante y por qué la palabra no nada más está por estar, hermanos? Vamos al último, hermanos, porque el tiempo se nos va. Seguir a Jesús, hermanos. Quiero invitarle a que vayamos para terminar el Evangelio de Juan, el último capítulo del Evangelio de Juan. Es el capítulo 21, hermanos. Y ahí hay una historia que a mí en lo personal siempre me ha gustado demasiado. Si usted tiene oportunidad, léala. Y dice el 21 de Juan, hermanos. ¿Lo tiene? Vamos a leer desde el versículo 18.
21:18 de Juan. Pedro acaba de tener un reencuentro con Jesús. Después de que Pedro había negado al maestro, se reencuentra con él. Y entonces llega el momento en que Jesús le dice esto a Pedro: de cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender, perdón hermanos, con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Le dijo: sígueme, sígueme. Así el Señor nos dice a cada uno de nosotros: sígueme, sígueme. Y volviendo Pedro, dice el 20, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, o sea, Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te entregará? Cuando Pedro lo vio, le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? ¿Cuántas veces no nos pasa eso? El Señor nos dice: sígueme. Entonces ya cuando lo vamos siguiendo le digo: oye Señor, pero ¿y el hermano Manuel qué? Pues, ¿sabes qué? ¿A qué viene? El hermano David: Señor, como que te equivocaste, ¿no, Señor? Pero fíjese la respuesta que le da Jesús. Dice, Jesús le dijo, 22 hermanos: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué? A ti. Sígueme tú. Muy decente el Señor. Yo hubiera usado otra palabra. Pero el Señor le dice a Pedro: bueno, ¿a ti qué te interesa? Si yo quiero, ¿a ti qué? Y la respuesta es bien contundente, hermanos: sígueme tú. Oiga hermano Ale, fíjese que allá en aquella congregación, allá sí se puede, hermano. Déjeme le respondo, no por el hermano Alejandro. Fíjese bien, no por el hermano Alejandro. Sígueme tú. ¿Se lo parafraseo? ¿A ti qué te interesa? Tú siga al Señor. No sigas a los hombres, no sigas las organizaciones, no sigas las emociones. Sigue a Jesús. Sigue a Jesús. Niégate, crucifícate y sigue a Jesús. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos.